Bienvenidos una vez más al debate. Posiblemente este sea el primero, porque con el tema grabamos algunos hace unos días, pero con el tema de la fecha de estreno de las películas no sabemos si este será el primero o el segundo, o Dios dirá. Pero lo cierto es que al menos una vez por semana estaremos intentando llegar con ustedes con debates sobre los estrenos recientes de la cartelera porteña. En esta oportunidad la película es Mandarinas. Es un film estonio, la primera película báltica en la historia en ser nominada al Oscar, pero en realidad es una coproducción con Georgia, que es un país con una tradición cinematográfica mucho mayor. Algunos de los cineastas más importantes de la época de la Unión Soviética eran georgianos, como Kalatazov o Otar Yoselani, que todavía está vivo y produciendo. En esta ocasión el director también es Giorgio. De hecho esta es la primera película que filma en Estonia, con producción estonia, y cuenta la historia de un lugar donde quedan solo 3 habitantes. Todo nace a partir de que le cuentan la historia de un pueblo donde durante 150 años solo vivieron estonios en Georgia. Y este es un pueblo que está en discusión entre los separatistas chechenos y los propios georgianos, una vez que se desmembra la Unión Soviética y cada país empieza a recuperar su identidad y su territorio, y los estonios volvieron a su país de origen. Y en un momento, y básicamente es en algún punto la típica historia de guerra en la que tienen que aprender a convivir los enemigos. Creo que esa es una de las partes importantes. No te quería interrumpir. No, justamente te iba a dar la palabra, pero pensé que... En realidad ellos, los estonios, quedan en medio del conflicto entre los chechenos y los georgianos. Es como que están... Estos 3 estonios que quedan, porque son... Es el médico, Margus, el médico y el protagonista, Igor. Y ahí, bueno, claro, bueno, lo que vos decías, Paulis, es verdad, porque en realidad son, digamos, vieron que la película empieza haciendo una referencia que el lugar este del Cáucaso, en donde transcurre la película, en realidad había un asentamiento estonio hace más de 100 años. Durante varias décadas ellos tuvieron otra nacionalidad sobre la propia nacionalidad, claro, que los igualaba en un punto. Totalmente. Y donde se da esto de que los estonios puedan, pese a que el asentamiento es previo a la existencia de la Unión Soviética, sí, que se dé este fenómeno, y que este fenómeno de los estonios viviendo en territorio georgiano, porque el territorio en realidad en última instancia termina siendo georgiano, puedan estar a lo largo de tanto tiempo, pueda sostenerse eso en el tiempo. Sí, y hacer su vida ahí. Claro, para ellos ese es su lugar de pertenencia, más allá de... Bueno, de hecho la película... que se haya independizado su país y todo, ellos sienten su lugar de pertenencia y bueno, lo más significativo de la cosecha de mandarina. Bueno, pero es que la película habla de eso, o sea, de las pertenencias de cada personaje. O sea, la película para mí es una visión personal, se puede dividir, ya que hablamos que es una película basada fuertemente en una estructura de personajes, en el desarrollo de cada personaje. ¿Cuál es el objetivo de cada personaje como personaje? O sea, ¿por qué Ivo se queda en el Cáucaso? ¿Por qué Margus se queda en el Cáucaso? ¿Por qué el doctor se queda en el Cáucaso? El doctor se termina yendo igual. No, sí, por más que se termina yendo. ¿Por qué se quedó hasta ese momento? ¿Para qué se quedó hasta ese momento? ¿Cuál es el objetivo de cada personaje como personaje? O sea, dentro de la diégesis de la historia. Pero es como que se resisten a irse. Bueno, pero ¿por qué? Pero, sí, o sea, la película, la estructura narrativa de la película es el desarrollo, es el develamiento y el desarrollo de sus motivos. Pero además, al margen, y esto ya es extra de lo que se ve en lo cinematográfico, sí, los que están penando son los que regresan en un punto, porque si uno hace toda la vida en un territorio y nace y se desarrolla y trabaja y se tiene que ir, digamos, en realidad los verdaderos penitentes, los que están sufriendo el desarraigo, son los que no están, los que ya no vemos, los que transformaron a Ignis en un pueblo fantasma.
Totalmente, sí, y eso para mí también es el contrapunto que hace interesante al objetivo de cada personaje, Sí. porque genera una tensión dramática increíble, Sí. porque también Estonia, o sea, está todo el tiempo presente, pero a la vez fuera de campo. Sí, Porque totalmente. Estonia es ese, perdón, Claro, Estonia es el ese, paraíso, es ese otro lugar al que la gente se va y, como decís vos, desaparece. Sí. Porque para mí la forma más como presente de ver eso es la foto de la nieta. Todo Sí, el tiempo, sí, es como totalmente. la forma de atraer Sí. eso que no está, se presenta en que no solamente está en esa foto que el propio abuelo ve como con anhelo y con cariño, sino en que todos, por algún motivo, todas las personas que aparecen en esa casa se detienen mirando y Sí. digamos, por motivos diferentes, no que cada uno la mira por lo mismo. No. Pero todos terminan como en cierta medida como adorando a esa chica y como que eso es lo que los une en cierta medida también a todos los Sí. personajes. Además, digamos, ¿dónde está la foto? Adentro de la casa de Ivo. Exacto. Y para mí la casa de Ivo es, digamos, como el único territorio de la película. Vos fíjate que ahí es donde termina conviviendo el georgiano, el checheno, el estonio y Margus cuando le pasa lo que le pasa, que no vamos a revelar. Pero termina siendo como un territorio de paz. De hecho, bueno, ahora vamos a contar, pero las personas que terminan atravesando su convalecencia dentro de las puertas de la casa empiezan a generar no solamente una transformación física, sino mental, y es la más Se importante. terminan hermanando, porque más allá de las diferencias culturales y los intereses, porque bueno, uno es más... Primero se prometen la paz. Sí. Dentro de ese territorio. Sí, porque Sí. fueron salvados Y la por muerte. Ivo, y Ivo... Ivo... Exactamente. Sí. Sí. Y Ivo dentro de su casa impone las reglas también. Y se respeta mucho el tema de la palabra y del honor. Eso está muy presente también. En principio lo respetan porque le salvó la vida. Entonces Claro. eso es como, está por sobre cualquier otra cosa. Pero yo leí una entrevista también que le hicieron al director y como que es lo que dice es que lo que busca retratar en principio es la idea de lo que es la humanidad. Y que Claro, es algo que Sí. está por sobre encima de cualquier otra cosa y en realidad es algo que está muy olvidado. Y es lo Sí. que busca con esta diferencia, que en todo el tiempo están contraponiéndose estos personajes. Sí. Todo el tiempo. Sobre todo con el tema también de la religión, que es como que está mencionado, no está tan profundizado quizás, o en determinados elementos sí, o momentos, pero todo el tiempo son personajes contrarios. Sí, y además también otra de las cosas que, digamos, hablando de territorio, no tanto el territorio físico de la película, el territorio de la casa, que después lo podemos desarrollar un poco más, cómo la guerra, fuera de campo, como lo es Estonia también, el país, irrumpe en determinados momentos de forma explosiva. A veces literalmente, bueno, las dos veces literalmente. Cuando es el primer hecho, cuando se bombardean enfrente de la casa de Margus, y después con Al principio cuando la aparece se tirotea. Claro, cuando se renuncia, produce ahí el tiroteo. también. Perdón que ¿Cómo? te interrumpí. Cuando No. aparece ya Ahmed, o como se pronuncia el nombre, al principio Sí. de la película cuando le También, pide la comida, bueno. esa es una manera más pacífica si se quiere, Sí. pero también como que irrumpe. Exactamente, en un lugar en donde, como comienza la película, en la tranquilidad de las afueras, en donde aparentemente la guerra solo está a través de la radio, aparece este soldado a cuestionarte, a decir qué haces en mi tierra, qué estás haciendo, por qué, mientras que el otro estaba con el jón de las Claro, lo que pasa es mandarinas, que... en un tiempo Más suspendido, detenido. La puesta en escena es bastante formal. Sí. De la película, convencional. Hay un par de movimientos de cámara que me alejaron un poquito del film al comienzo de la película, con algún traveling, o después cuando la cámara en una grúa termina sobre las mandarinas al comienzo, pero después la película tiene un crecimiento interno muy poderoso que hace que uno se aleje de esos pequeños defectos que le encuentra o que los lee como tales, y que la película termine gustando y creciendo. Claro, porque la película tiene, digamos, una apuesta muy fuerte a lo que es la historia y el desarrollo de los personajes. Claro. No tiene tanto peso en lo que es la destreza técnica. No tiene tanto peso, pero lo demuestra. Hay una No, cuestión es que lo de demuestra, demostrar las habilidades técnicas No, que a a mí mí en no. general no me gustan.
La No, para mí- fotografía es bellísima. Sí. Sí. La fotografía es bellísima y yo lo tomo como una destreza técnica que no sobresale por sobre la historia. Para mí Ah, eso es tampoco. verdad. Para mí Eso sí. tampoco. Y Yo me después- refiero al No, yo me la parece que puesta sí, de sí, a la cámara. puesta de cámara, Por bueno. ejemplo, cuando él queda tapado por el palo o hay algún traveling innecesario cuando termina componiendo un cuadro en el que se ve la casa. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, eso, y pensé que ibas a ir por el lado que hay, no sé, no recuerdo ahora si son 2 o 3 veces que los personajes, que son Mirada 3 de veces, cámara. que los personajes, Claro. eso no, la mirada a cámara no lo noté, Hay que como los personajes momentos. quedan de espalda a la cámara. Ah, eso también lo noté mucho. Sí, pero eso no me... En lo que son las charlas, pero eso yo lo veo como una, No, eso digamos, lo veo como como algo más natural. el hecho de que no hay rostro, o sea, son personas sin rostro. Sí. Es lo que Claro. es la lectura que yo le hago. Recuperando lo que decía Brenda sobre que la película trata sobre la humanidad, bueno, esto es una película de seres humanos sin importar su nacionalidad, su rostro, Exacto. su identidad. Claro, en determinado Yo lo leí contexto. en esa No, clave. Más allá de en ser en ese sentido un- sí, y esos no son los momentos que me generan Por eso más. yo pensé que iba a seguir por ese lado y como que lo iba a justificar. No, Digo, es me al parece más un principio, preciosismo creo. estético para, digamos, condecorar una historia. Claro, es funcional. Sí, una historia compacta y para mí muy bien narrada. Sí, El sí, guión es estoy muy de acuerdo. bueno, muy exacto el guión. Hay otros 2 momentos que es cuando los personajes logran relajarse, que aparece la Sí. risa. Creo que es en el asado. Y ahí hay Sí. humor. Tiene Es un en humor el asado sacado. y después cuando Nika, en realidad cuando Ivo le comenta a Nika que él quería ser actor. Actor. Sí. Hay 2 momentos de Un risa. tema de profunda humanidad ahí, Digamos, después- en el de la actuación. En Claro, donde pero se después habla. de la risa, que es digamos como el momento más Liberador. liberador y debilitado de los personajes porque se relajan de esta situación de Claro, estar como de- a la defensiva, irrumpe lo terrible. Sí, sí, sí. O sea, después del Lo asado inevitable viene también. un hecho traumático y después de la segunda risa se redobla la apuesta. Sí, igual la parte que vos, yo no la referencié como una cuestión de risa, sino de profunda empatía y humanidad. Me estoy refiriendo al tema de cuando le cuenta de la actuación. Bueno, pero aparece la plantea risa, algo- él se ríe. Nika es la primera vez que se ríe en toda la película. Sonríe, sí. No se ríe. Sí, Se ríe porque son los 2 momentos de risa. O sea, hay como, no es como, hay una risa. Sí, O sí, sea, pero hay un- es una cuestión más de alegría, de Claro, imaginar bueno, yo sé que es un momento de futuro. fuga. Esos Ah, son Es que momentos- es un momento de claro, fuga, sí, sí. Son totalmente. momentos de fugas donde ellos se alejan y se aíslan de toda la realidad, vendría a ser. Exacto. En su Bueno, momento. pero lo que te cuenta la película es que no podés tener esos momentos. En ese No, contexto. no, después irrumpe la realidad. Las dos Esos veces. son pequeños, claro, momentos de fuga y ahí es donde se hermanan ellos. Y Ivo es como un catalizador también él. Porque él, bueno, es su casa, como dijo Pablo, es su territorio. Y pone las reglas porque, bueno, él fue el que lo salvó. Pero él también funciona como un... funciona para unirlos también, porque va preguntando, va sacando, tiene un temple como muy, una cosa muy pacífica. Bueno, Ivo es, digamos, técnicamente hablando, es el protagonista de la película. Sí, Sí, entonces, es el protagonista. Entonces tiene como una, como decís vos, una función Funciona- de hilo conductor. Si se Sí, puede que decir. viene a instaurar Funciona esa como idea de mediador, humanidad. claro. Exactamente, es como que él es el representante de la humanidad en la diócesis de la película. hace como resaltar, claro, los valores y entonces por eso se producen esos en ese territorio se producen esos momentos de fuga, pero bueno, como decimos, irrumpe la realidad, porque es un territorio que está en guerra, en conflicto y en un momento va a irrumpir la realidad. El tema esto de la risa y demás tiene que ver un poco con lo que busca la película, esta idea de la cotidianidad todo el tiempo. Sí, Entonces es como que, digamos, la guerra también en cierta medida está exhibida como algo cotidiano de ese momento, pero es como que están estas dos partes, por un lado la guerra que no se ve, o que se ve por momentos, y por el otro lado esta idea de lo cotidiano, que tiene que ver con, qué sé yo, atenderlos en la casa, cuidarlos, con todo el tiempo los cajones de las mandarinas, con el hecho de él en haciendo los cajones para sí, guardarlas. totalmente, la significancia que tiene esa cosecha de mandarina para ellos. Exacto. Porque- Bueno, es el objeto de deseo de Margus. Sí. Margus está todo el tiempo, por eso yo al principio decía que cada personaje tiene líneas narrativas muy precisas, Sí. con un objetivo claro, que es a donde quieren acceder. Margus son sus mandarinas. Sí, Está todo el tiempo diciendo, vender su cosecha. ¿Cuándo me van a mandar gente? ¿Se va a perder la cosecha?
Y además también las mandarinas, el objeto mandarina con, digamos, el tiempo que se genera dentro de la película, que es el periodo de maduración de la mandarina en sí. O sea, la mandarina se va deshaciendo, o sea, va camino a pudrirse, mientras que también hay una degradación en el tiempo de la irrupción de la guerra, que está viniendo cada vez más cerca. Claro. Entonces hay un tiempo que es el tiempo de las mandarinas. Sí. Y además que es el tiempo, ese tiempo interno, que se podría decir, de la película. y además en la mandarina también está esta cuestión de aferrarse a su lugar, Sí, a su totalmente. pertenencia, está esa cosa porque, bueno, la última cosecha, yo te ayudo. Los dos lo usan como excusa las mandarinas, ¿no? Otro de los temas que también tematiza la película es el guiño al cine. Sí. Hay un momento muy especial en el que los personajes tienen que acarrear una camioneta, sucede una acción, y dice, bueno, pero uno de los personajes dice, esto no es como pasa en el cine. Películas, sí. O como en las películas, no, como pasa en el cine, o sea, dicen cine. Y dice, bueno, no, porque el cine es una mentira. Una gran estafa. El cine es una gran estafa. Bueno, está bueno cuando pasa esto en las películas porque dentro de una diégesis, bueno, un montón de veces dije diégesis, dentro del tiempo de la película, dentro de la temática de la película, siendo algo tan dramático, tan profundo desde el punto de vista humanitario, que aparezca un momento de referencia al artificio del cine, me parece algo muy notorio desde el hecho de la construcción de la película en sí, porque nos habla de el humanismo, el sinsentido de la guerra, pero también nos habla de que es una película y que es toda una construcción. Claro, es como una toma de conciencia. Igual también está... Es una toma de conciencia del artificio. Del artificio. Sí, esto es una ficción, la guerra existió, el problema está, el humanismo está por verse, pero esto es una película. Que también Esto aparece con el no tema... existe. Sí, que también aparece con el tema de cuando él dice que es actor de teatro. Bueno, también. Y hay otro momento también. El Giorgiaronita. Sí, hay otro momento también de guiño. Bueno, ahora no lo recuerdo por ahí. Y también Sí, aparece una claramente. referencia al cine, porque dice que él es actor de teatro porque no hay dinero para producir cine. Claro, Sí. bueno, sí. Hay como, digamos, Varios. el que yo nombré es como el más... El más significativo. no, el más evidente, Sí, digamos. claro. El otro es como mucho más sutil. Sí, Pero- que también tiene otra cuestión. Digo, eso es desde el análisis cinematográfico, pero también está el tema de la influencia que tiene el cine en la gente, en la sociedad. Totalmente. Porque, digamos, seguro nosotros en una situación así de tirar una camioneta por un precipicio, también esperamos que Sí, que haya una una explosión. Pase algo. gran explosión. Sí, 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 sí. totalmente. Lo que yo iba a decir, sin contar parte de las escenas, era como que a medida que va pasando la película, como que se va achicando el escenario. Es como que al principio está este lugar poblado por estas pocas personas y cada vez que van pasando hechos, sobre todo con Por eso las Mank, que panorámicas. es como que él, en Sí, realidad estaba como que pensando con eso. él es como el punto de quiebre de los lugares para mí, como que se va achicando el espacio, es como el primer enfrentamiento, si se quiere, o explosión que es cerca de su casa, es como que ya hay una parte de ese territorio que va quedando vedada, después cuando le pasa el segundo momento, claro, después de lo del asado, es como que ya directamente hay todo un espacio que deja de existir y cada Como vez que se va está inhabilitado. Sí. claro, y cada vez como que se va concentrando más Más en la casa. en la casa de Ivo, es como Sí. que se arma como una especie, entre comillas, de macroespacio que nunca termina siendo macro porque hay una parte que nunca se va mostrando, que es todo el Sí. tema de la guerra o Estonia y demás, y cada vez se va concentrando y se va haciendo más Claro. pequeño y más concentrado en la asfixiando. casa. Sí, totalmente. Claro, pero más que asfixiando a mí no me da esa sensación. Sin Para mí embargo, no, es como claro, que se va centrando solamente. se reduce el espacio de representación, pero que a la Exacto. vez representa esperanza, convalecencia, Exacto. lugar de paz. Y bueno, ahí está, como decíamos, la justificación de las panorámicas al principio, para él también, como decía. claro, de los reencuadres que va generando el tema. Claro. Pero para mí tampoco es que lo va asfixiando, es como que en realidad también es como que va llegando a un punto como de... Pero no que asfixia, sino que es necesario como esa tensión cada vez que esté Como más que es Centrarlo en debilidad. un lugar. Como que deviene. No, y además termina siendo como una presión, también termina siendo como un no lugar, más allá de que sea el Exacto. lugar de las mandarinas. Sí, sí, sí. Sí. Es como un territorio X. Es algo bastante habitual en el tema de estos conflictos armados, de guerras, sobre todo internas,
Ahora recuerdo No Man's Land también era un no lugar, un espacio en idénticas características. Digo, me viene a la memoria ahora, hace 15 años vi la película, Sí, pero tiene algo de eso que decimos de no lugar. claro. Para mí como que concentra las dos cosas. Es como un no lugar, pero al mismo tiempo es un lugar con mucha identidad porque es la casa de él y donde se va, como que van conviviendo estas personas. Es como que todo el tiempo juega con eso. Sí, sí, sí. De lugar identificado y lugar no identificado. Lo que yo quería hablar también es que hay otro de los diálogos, es muy de Brenda esto que dice, de extraer los diálogos, pero también me parece, digamos, que se termina de justificar el objeto de deseo de Margus cuando están con Ivo hablando sobre por qué se llama la guerra de los cítricos. Que le dice, bueno, sí, pero ¿qué significa que es la guerra de los cítricos? Y que van a venir y se van a llevar mis mandarinas. Sí, sí, sí. Esos diálogos son muy logrados. Son buenísimos. Sí. Y además también es como que termina de delimitar los objetos de cada personaje, que en el de Margus son las mandarinas. Sí. Entonces la mandarina como objeto empieza a tener otra significación y representa la nostalgia de cada personaje, como el cassette en Nika. Sí. Después como intentando delimitar eso dicen como, no, la tierra donde crecen mis mandarinas. Mandarinas, claro. Es terrible eso del apego y la significación nostálgica de cada objeto. Sí. O también en el momento, digamos, a la par que Nika va teniendo su proceso de convalecencia, su periodo de convalecencia, así también repara el cassette. ¿Cómo va reparando Sí. el cassette? Claro. Sí. Bueno, y ese cassette, que bueno, después en el Después final sí. de la película, digamos, Escuchamos su música, tiene... contenido. ¿Y quién lo escuchamos escucha? escuchamos el contenido, es como que también tiene esa significación. Entonces todos desplazan su nostalgia en un objeto. O sea, proyectan la nostalgia en un objeto. Las Bueno, mandarinas, el cassette, El Ivo. retrato. La foto. El retrato de la Sí, nieta. el retrato es como es la excusa en realidad. Porque es, digamos, la prolongación del verdadero objeto que se Sí. revela al final de la Sí. película. También. Y del checheno, porque, a ver, ¿cuál sería? Pero eso es visible a lo largo de toda la película. Obviamente, pero creo que también es un buen guiño, digamos, de parte del director, trasladar, o sea, como el verdadero objeto del protagonista se va a develar al final, él hace la proyección a otro objeto que es del portarretratos como para sostener la estructura dramática. Sí. Sí. Digamos, eso también habla de la genialidad, si se puede Sí, eso es decir, de la cierto. estructura narrativa. Lo que no sé si, digamos, está como muy claro Es el objeto de... es el objeto del checheno, que yo digo, bueno, pero ¿cuál sería como el objeto? O sea, le estaba tratando de buscar un objeto material y no, la verdad no lo encontraba. Entonces digo, bueno, el checheno es la Sí. persona como más religiosa, si se puede decir. Entonces yo digo, bueno, me retrotraía a la charla que tenía al principio con Ivo cuando le promete la paz y la no muerte dentro del territorio la casa. de Ivo. Y él le dice, bueno, ¿vos confías en mi palabra? Claro, ese es el objeto. Claro, La entonces dije, palabra. bueno, es su palabra. Es la palabra. Que en realidad es todo lo que tiene. Sí. Esa confianza en su palabra que también deriva en su honor, si se puede decir. Sí, sí. Sí, todo el tiempo. En su honor como hombre. Que también cuando termina la película, cuando sucede lo que sucede, luego del desenlace, lo demuestra con ese acto. Sí, y después como fisicidad lo único que puede llegar a tener es la tierra por la que pelea. ¿Cuántos cineramoplusitos le ponemos? Otra vez. Bueno, Bueno, empezamos. ahí vamos. Ahora empecemos por No, ese no, lado. arranquen ustedes, arranquen Bueno. ustedes. Yo le pondría un 7. Yo le pongo un 8. Yo le pongo un 8 también. 6.50. Bueno. Estoy entre el 6 y el 7, no puedo. Ya que no tengo que escribir y Es muy- elegir es muy- un claro. personaje. Muy redonda, la estructura narrativa es muy redonda. Sí, No, más sí, está. sí, sí. Es como. Es muy sólida. Muy sólida, totalmente. Es muy Sí, sólida, sí. no hay como. No hay bache. No hay intersticios en donde uno pueda llegar a decir, uy, qué película aburrida, o uy, esto no me cerró. Todo cierra. Y si la veríamos en una tercera vez, seguramente le seguiríamos encontrando cosas más allá de la lista interminable de cosas que me anoté. Sí. Es como muy. Tiene muchas lecturas, Es tiene una muchas película capas. lograda, bien narrada. La música del final es de un tal Iraqi Charbinian. Charkbiani. Iraqi Charbiniani. Y la canción se llama Kagaldis Novi. Está bien. Fuagaldis, Kagaldis. Sí, sí, bueno. Novi es nueva. Kagaldis no sé. Cagaldis suena mal. Se te debemos para la próxima.
Búsquenlas en Google. Sí. Bueno, seguramente en estos encuentros que vamos a seguir teniendo, vamos a hacer una película, vamos a hablar de una película por semana. La distribución del material del que más nos interesa hablar es muy difícil en la Argentina, Claro. con lo cual es difícil poder prever qué es lo que vamos a hablar la próxima semana o en el próximo encuentro, pero es muy probable que se trate de Lejos de ella, un material del que ya grabamos hace unos días y una película muy interesante de la sexta generación del cine chino. Nos encontramos entonces o con alguna otra película que nos reúna. Hasta la próxima. Chao. Me cohíbe. No sé qué decir al final. A mí no me cohíbe, chao. Chao, un besito, no sé.